Amado Dios, gracias te damos, gracias Señor, gracias por este tiempo. Queremos conocer más de ti, Señor, queremos conocer y te pedimos que esta mañana te reveles, te muestres a cada uno de los que están aquí esta mañana, Señor, y que puedes hacerles entender, Señor, una verdad más de tu palabra, una verdad, Señor, que tal vez no la conocían, pero que hoy tal vez la van a conocer, que ellos puedan darse cuenta a través de tu palabra el privilegio que tienen hoy, Señor, la bienaventuranza que pueden disfrutar y que pueden ver, Señor, en ti. Te pido eso, Señor, abre nuestro entendimiento en este tiempo. Mientras nosotros leemos tu palabra, que sea ella, Señor, sembrándose como una semilla dentro de nosotros para dar fruto. Gracias te damos y lo abrimos, Señor, con temor, con reverencia, con respeto, Señor, hacia tu nombre. En tu nombre santo, amén. Muy bien. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias. Y vamos a compartir, vamos a seguir compartiendo la serie de enseñanzas que hemos dispuesto durante el año pasado y ahora también este año acerca de conocer a Jesús. Amén. Conocer a Jesús no es solamente no se basa simplemente en una experiencia, por si acaso, personal, empírica. Es decir, que a veces pensamos que conocer a Jesús es algo místico y que cuando caminamos de repente en nuestro caminar en la vida, vamos entendiendo cosas de Jesús y vamos comprendiendo como muchas personas tratan de entender al Señor, ¿ya? Y llegan a ciertos conceptos erróneos. ¿Por qué? Porque están tomando como base de su conocimiento su experiencia o su mente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Para personas que de repente han sufrido demasiado en la vida, algunas injusticias, o de repente han tenido algo dentro de su crecimiento que ha traumado su vida, Jesús va a ser alguien malo, alguien desinteresado. Esa es la mente que tienen de Jesús. Para mí Él es alguien que no le importa mi vida. Otras personas que han sido de repente bienaventuradas en la vida, que tienen plata o que les ha ido bien en su salud, en todo, van a ver a Jesús como que, Él es el que me bendice, Él siempre me da. Y podríamos ponerlo de esa manera. Miren, voy a dar otro ejemplo, ahora que estamos con esto de la pandemia. Yo puedo decir, por ejemplo, los que se han enfermado es porque Dios no los ama, porque Dios no está con ellos. Hay por si acaso iglesias que dicen eso. Y los que no se han enfermado, Dios está con ellos, los cuida. Mira cuántas olas yo voy y no me he enfermado. Ya la cuarta, ¿no? Entonces, podríamos pensar, y hay gente que lo hace por si acaso, que piensa de esa manera. Entonces, ¿cuál es la base de este conocimiento de Jesucristo? Ya no llega a ser la palabra, sino llega a ser nuestra experiencia y nuestra percepción de nuestra mente. Así que todos tenemos un prototipo de Jesús en nosotros. Pero ahora tenemos que empezar a entender cómo podemos darnos cuenta que lo que está en nuestra mente es lo que realmente es Jesucristo. ¿Entiendes? ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra. Porque la palabra nos va a mostrar y nos va a enseñar quién es Jesucristo. Y hemos hablado varias cosas, ¿no? Acerca de Jesucristo en los domingos. De repente no te van a parecer algo como que, wow, qué extraordinario ese testimonio, porque no son testimonios. A veces uno escucha testimonios y dice, ¿por qué a mí no me pasa eso? Mira cómo a esa persona le ocurre, qué unción debe tener, qué espiritualidad debe tener. Pero esa es una experiencia, ¿me entiendes? Pero el conocimiento de Jesús va más allá de la experiencia. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a través de la Escritura quién es Jesucristo, para que así tu experiencia sea real y bíblica. Amén. Y no sea algo que simplemente es de tu pensamiento. Y no caigamos en la religiosidad falsa de los antiguos que pensaban que porque el sol era cubierto por la luna y había un eclipse, creían que Dios había satisfecho de sacrificios. Ellos atribuían a eso y a veces nosotros somos así. O sea, como que hoy llueve,
seguramente Dios es bueno porque la tierra o mi sembradío necesitaba lluvia. Y puede que sea en parte cierto, ¿ok? Porque Dios atrae la lluvia, ¿verdad? Pero no debemos caer en pensar que solamente eso es suficiente para conocer a Jesucristo. Tenemos que ir a la palabra y tras la palabra tenemos que conocer al Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Cómo es? Y si no están igual, dile al que está a tu lado. Así es, amén. Bien, entonces yo quiero compartirles esta mañana acerca de otra de las facetas importantes de Jesucristo y me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias y podamos buscar Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién habla el autor de los Hebreos? Jesucristo. Pero está hablando de Jesucristo hecho hombre, porque está mencionando aquí de su aspecto terrenal. Por eso dice cuando era hijo. En el momento que andaba en la tierra, dice que él caminó y dice que aprendió la obediencia siendo hijo, siendo terrenal, estando en su cuerpo físico, siendo 100% hombre, como lo hemos aprendido, él fue obediente. Amén. Verso 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces aquí habla, es un resumen corto del ministerio y de la obra de Jesucristo. Jesús haciéndose hombre, Jesús caminando todo el proceso de su ministerio en obediencia al Padre y finalmente Jesús consumando la salvación para todos nosotros. Es un resumen, ¿o no? Si puedes dividir toda la historia de Jesucristo, puedes hacerlo en estos versículos, en esas tres etapas. Jesús viniendo, Jesús siendo obediente mientras caminaba, ejemplo para nosotros de discipulado por si acaso, y Jesús consumando la salvación en la cruz. ¿Qué te parece? Pero mira luego lo que dice aquí, y esto es lo que justamente yo quiero hacer énfasis, versículo 10. Y dice aquí que por todo este ministerio que realizó Jesucristo, fue declarado, dile al que está a tu lado, fue declarado, ¿ya? Una palabra importante. Y dice, fue declarado por Dios como sumo sacerdote. Repite, sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec. ¿Ya? A ver, memorízate ese nombre, Melquisedec. ¿Ya? Melquisedec. Y vamos a ver qué es esto. Pero tres cosas importantes que yo quiero resaltar de este versículo 10. Primero, declarado. Segundo, sumo sacerdote. Y tercero, orden de Melquisedec. Si puedes, subráyalo en tu Biblia, esas tres cosas. ¿Qué significa que fue declarado? Aquí el autor de los Hebreos está hablando mirando hacia atrás, mirando hacia el Antiguo Testamento, hacia cómo era antes las cosas y cómo es ahora las cosas. Y creo que es bueno a veces mirar hacia atrás. Por ejemplo, el hijo pródigo cuando vuelve a su casa, ¿no ve? Y está ante su padre y recibe el perdón de su padre. Qué importante es que este hijo pródigo mire hacia atrás. O sea, recuerde cómo era antes el estar sin su padre, que de repente estaba durmiendo en lugares que no eran bajo techo, que estaba sufriendo el frío porque no tenía abrigo, ¿se entiende? Y que esto le lleve a una reflexión y diga, wow, qué privilegiado soy porque ahora estoy en la casa con mi padre. Qué bienaventurado soy. Pero si esta persona nunca mira hacia atrás, de repente nunca va a valorar lo que tiene en el presente. Y el autor de los Hebreos está invitando a sus lectores y a nosotros también que miremos primero hacia atrás, hacia cómo eran las cosas antes. Para entender este versículo necesitamos mirar atrás. Dile al que está, miramos atrás, ¿ya? Ahora, no volteen su rostro a la pared allá, ¿no?
¿qué tenemos que entender del pasado? ¿Qué tenemos que entender del Antiguo Testamento? El autor de los Hebreos va a hablar acerca de cómo era en el pasado acercarse a Dios. ¿Cómo era acercarse a Dios? No era como es hoy. Y en ese sentido, empieza diciendo algo importante. Empieza diciendo de que hay una persona llamada Jesucristo, por el contexto que ya lo hemos revisado, versos 8 y 9. Hay una persona que ha sido declarado. Esa palabra declarado está hablando es un término jurídico por si acaso. Es como atribuirle autoridad, permiso, otorgarle un título para ser sumo sacerdote. Dios está poniendo ese título sobre Jesucristo para que Él sea nuestro sumo sacerdote. Y aquí viene algo interesante, porque aquí vienen esos dos términos para mirarlos en el pasado: declarado y sumo sacerdote. Es decir, cómo era en el Antiguo Testamento, cómo es que se declaraba y cómo es que se elegía a un sumo sacerdote. ¿Y qué es un sumo sacerdote? Por eso la Biblia hay que leer con mucho cerebro, ¿no ve? Porque uno podía leer y de repente decir, sumo sacerdote, debe ser el Papa eso. No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar en el Antiguo Testamento qué era un sumo sacerdote. Y lo que vas a encontrar, en principio, es que hay dos tipos de sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento. Voy a hablar de los dos, pero el primer tipo de sumo sacerdocio es el sumo sacerdocio terrenal. Dile al que está a tu lado, terrenal. ¿Ya? Terrenal. ¿Qué significa terrenal? Para la tierra. Para la tierra significa terrenal. Y a veces nosotros, y los abogados saben, aquí tengo abogados también, ¿no? Saben que, por ejemplo, cuando tienes una demanda familiar, tienes que ir ¿a quién? A un abogado en el ámbito familiar. No vas a ir a contratarte a alguien penal. Quiero que me lo arregle un tema familiar. ¿Qué te va a decir? Anda a donde el abogado familiar, a no ser que sea conocedor de todos los ámbitos. Imagínate ir por dolor de muelas, ir ahí al neurólogo, ¿no? Neurólogo, ayúdeme, ¿no? ¿Qué te va a decir el neurólogo? Bueno, yo puedo creer que estás aquí, porque si no estuviera, entonces hay que revisar tu cerebro, ¿no ve? Porque obviamente no deberías estar aquí. Deberías estar ¿en dónde? En un odontólogo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de esa palabra declarado, estamos hablando de alguien que ha sido constituido y que tiene las capacidades para algo. Eso ocurre cuando uno se licencia como abogado y se le otorga un certificado donde justamente avala y dice que él es un abogado. Si no tiene este título, así lo llamamos, si no tiene este título, no sirve. Puedes haber conocido, puedes haber estado 5 años, pero no te van a reconocer como un abogado. ¿Se entiende? Y al momento de darte este título de abogado, están diciendo que tú estás capacitado, que eres hábil, que tienes las capacidades y cualidades para desenvolverte como un abogado. Imagínate a alguien que ha estudiado como abogado y luego le den su título de doctor, ¿no? Como que doctor odontólogo, digamos, ¿no? Un abogado sacando dientes. ¿Te imaginas eso? ¿Ocurre eso? No. Yo lo estoy un poco ejemplificando ahorita para que entendamos la palabra. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice aquí, cuando el autor de los Hebreos dice Jesús fue declarado, está refiriéndose a una función, está refiriéndose a un título que Dios ha otorgado a Jesucristo. Y ese título se llama el sumo sacerdocio. Y el sumo sacerdocio puede haber dos: el terrenal y el celestial. Terrenal para la tierra, como el abogado para, digamos, las cosas de abogacía. Celestial para las cosas celestiales o espirituales. ¿Se entiende? Esas dos cosas
vamos a ver en el Antiguo Testamento. Pero hablemos primero de la primera, el sacerdocio terrenal. ¿De dónde surge el sacerdocio terrenal? Cuando tú llegas a Levítico te vas a dar cuenta que hay una constitución. Dios levanta y Dios constituye un pueblo entre los 12 tribus que se va a ocupar de la parte ceremonial. Hay dos partes, por si acaso. Uno lee Levítico y Deuteronomio y se aburre, ¿no? Y bien cargoso, ¿no? Muchas leyes. Pero tú puedes dividir en dos partes toda la ley. La ley moral, o sea, las cosas que Dios demanda para nuestra moral. No matarás, no mentirás, y todo lo conocemos eso, Éxodo 20, ¿no? Los 10 mandamientos y otros más. Pero también está la ley ceremonial. La ley ceremonial es el conjunto de las leyes que regían para el servicio del templo. Y en el servicio del templo Dios había levantado a un pueblo que se ocupara de eso. Este pueblo era el tribu de Leví, llamado los levitas. Te lo estoy resumiendo ahorita, por si acaso. Estoy haciendo un esfuerzo en eso. Y los levitas era un pueblo que Dios había dicho que ellos tenían que ser realmente consagrados, dedicados al templo. No podían hacer negocios, no podían juntarse con otros pueblos para poder tener hijos. O sea, tenían que ser puros, tenían que en su misma tribu tenían que tener hijos. Y ellos eran luego después también sacerdotes y vivían en el templo. Eso era este pueblo. No tenían tierra, no les daban títulos de tierra. Comían y vivían del templo. Eso eran los levitas. Y ellos eran los sacerdotes, los que atendían en el templo. Pero dentro del templo no solamente estaba el servicio sacerdotal, que era parte de la ley ceremonial, sino también estaba el sumo sacerdote. ¿Y de dónde viene el sumo sacerdote? Del linaje de Aarón. Entonces, el sacerdocio terrenal que conocían los israelitas cuando estaban leyendo este libro, era el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Aarón. El sumo sacerdocio terrenal. Y para la tierra, como lo hemos dicho. ¿Y de qué se trataba este servicio del sumo sacerdote? El sumo sacerdote entraba una vez al año, una vez en todo el año, al lugar santísimo. El lugar santísimo, mira, te estoy dando mucha información, pero es un esfuerzo ahí en tu mente, ¿ok? El lugar santísimo era una de las 3 divisiones del templo. Habían 3 partes en el templo. Una era el atrio exterior, donde todas las personas, los israelitas y otros extranjeros en la época de Jesús, podían entrar. ¿Ya? Ahí entraban, ahí empezaban a mirar, a ver, y a veces hacían sacrificios. Luego estaba el lugar santo. El lugar santo era el lugar donde se tenía, por ejemplo, el candelabro, ¿no? Y algunas cosas, unos accesorios del templo. Tú puedes ver ahí hay a veces diagramas, ¿no? Con cosas. Y también entraban en este lugar los sacerdotes a hacer sacrificios. Pero estaba también el tercero, que era el lugar santísimo. Y este lugar santísimo, donde la presencia de Dios habitaba, solamente podía entrar el sumo sacerdote. No podía entrar nadie más. Pero el lugar santísimo era el lugar donde se expiaba y se obtenía el perdón de Dios. Es decir, ¿por qué entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo? Para buscar perdón de Dios, y vamos a leer más adelante, para él y para el pueblo. ¿Ok? ¿Se entiende este resumen? Entonces, este era el sacerdocio terrenal, que venía del linaje de Aarón. Pero yo les hago una pregunta esta mañana. ¿El autor a los hebreos está hablando del sumo sacerdocio terrenal? Es decir, del sumo sacerdocio de Aarón. ¿Está hablando de eso?
¿qué dice el texto? Fue declarado por Dios sumo sacerdote según ¿qué orden? ¿El orden terrenal de Aarón o qué orden dice acá? El orden de Melquisedec. Dile al que está atrás, Melquisedec. El orden de Melquisedec. O sea que aquí el autor de los Hebreos está añadiendo otro orden. Otro tipo de orden. No el mismo de Aarón, sino este orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Sabemos que Aarón era el primer sumo sacerdote, ya hecha la ley, ya puesta la ley. ¿Quién es Melquisedec? Y mira, te voy a dar una pauta importante hoy para tu estudio bíblico, por si acaso. Que esto es muy importante para algunos temas que hoy en día que se discrepan entre denominaciones. Por ejemplo, el día del sábado. ¿Debemos o no debemos guardar el sábado? ¿No es? O el diezmo. ¿Debemos o no debemos dar el diezmo? Pero una de las cosas, escúchame bien, importantes para que tú puedas resolver esa respuesta, si debes o no debes hacerlo, se encuentra en el proceso de observar en la palabra si estos mandamientos o estas instrucciones son parte de la ley o están fuera de la ley. Porque si son parte de la ley, entonces ya no debes obedecerlos. ¿Por qué? Porque dice Gálatas que la ley ha fenecido y es dejado atrás. Es decir, ya no está vigente. Por eso puedes comer chancho, no puedes tomar café, porque ya no está vigente. No se trata de volvernos israelitas ya. Pero todo aquello que está fuera de la ley y lo que Jesucristo ha confirmado en el Nuevo Testamento es vigente para nosotros. Porque alguno dirá, pero entonces ya no tengo que ser obediente a mis padres, porque dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿no ve? Eso es de la ley, entonces ya no tengo que ser obediente, eso era de la ley. Ahora en la gracia somos libres. ¿Qué te parece? No, porque no es que vivimos sin ley, hay una ley para nosotros, la ley de Cristo. ¿Y qué ha dicho Cristo al respecto? ¿Ha dicho que ya no tenemos que obedecer eso? ¿O más bien ha dicho que debemos obedecerlo? Revísalo. Entonces, aquí Jesús ha confirmado ciertas leyes y hay otras que no las ha confirmado. Entonces, hay estos parámetros que son importantes en el momento de interpretar la Biblia. Ahora, la pregunta es si el sumo sacerdocio de Melquisedec estaba dentro de la ley, porque lo que estaba en la ley era terrenal. El sumo sacerdocio de Aarón estaba constituido en la ley. Pero cuando buscamos a este varón, a este nombre, encontramos en el Nuevo Testamento, en Génesis, encontramos la referencia de este hombre. ¿Ya? Donde justamente Abraham había ganado la batalla, la guerra contra una nación, y del botín de esta guerra, porque dice claramente los diezmos, aunque no existía ley para los diezmos por si acaso, él entregó esto. ¿A quién? Al sumo sacerdote Melquisedec. Léelo. ¿Y de dónde sale este Melquisedec? Si todavía no había constitución ceremonial, no había ley ceremonial. ¿De dónde sale? ¿Quién? ¿De dónde viene este hombre o este varón? Y la Biblia, ustedes lo van a leer en el contexto de Hebreos, léanlo este capítulo. Pero el autor de los Hebreos responde y dice, Melquisedec era Jesucristo. Era Jesucristo mostrándose. Entonces, Abraham, ¿a quién estaba entregando sus diezmos? A Jesucristo. Porque Melquisedec era un hombre sin padre y sin madre, sin genealogía. Ahora, eso es un misterio por si acaso, porque muchos teólogos dicen, o Jesús estaba habitando en un hombre, o era él mismo tomando forma de hombre, como los ángeles lo hacían, para mostrarse. Pero de algo estamos seguros de que era
la figura, la esencia de Jesucristo en ese momento. Entonces, cuando dice aquí que Jesús viene según el orden de Melquisedec, está diciendo aquí que hay una orden celestial, una orden eterna que no ha sido fijado por hombres, sino ha sido fijado ¿por quién? Por Dios. Por eso dice declarado por Dios para las cuestiones o asuntos espirituales. Amén. Bien, tú vas a entender más adelante a lo que me estoy refiriendo aquí. Entonces, Hebreos 5, 1 al 4, por favor. Vamos a seguir comprendiendo. Estamos mirando hacia atrás, cómo era antes hacia atrás. Hebreos 5, 1 al 4. Dice aquí, porque todo sumo sacerdote, ¿de quién está hablando? Del sumo sacerdote. Ahora del sumo sacerdocio terrenal, por si acaso. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, ¿te das cuenta? Terrenal, ¿no? Tomado de entre los hombres, es constituido, otra vez esa palabra, es constituido, ¿para qué? A favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está mirando y observando del pasado? Que en el Antiguo Testamento tú no podías apelar por ti mismo, sino necesitabas de alguien para poder apelar tus pecados, alguien que te representara. Eso ocurre, por ejemplo, ahora en tribunales, ¿no? En un juicio. Cuando tú agarras un abogado, este abogado, ¿qué hace? Te representa. Es como que fueras tú, pero con un conocimiento más amplio para poderte defender. Entonces los sumos sacerdotes, la función de ellos era justamente eso, era representar al pueblo. Entonces todo lo que el pueblo merecía, ¿quién lo recibía? El sumo sacerdote. Todo lo que Dios, toda la carga de ira que tenía Dios, lo descargaba en el sumo sacerdote. Pero no solamente es esto, sino que también el sumo sacerdote era el que buscaba, el que intercedía, el que apelaba, el que rogaba por el pueblo, por todos los pecados del pueblo. Entonces, ¿para qué entraba ahí a la presencia o al lugar santísimo, el sumo sacerdote? No era simplemente para bailar, ¡ay, qué linda la presencia de Dios! No era para eso. Incluso, mira, para que tú entiendas la fuerza de la presencia de Dios, la santidad que habitaba en este lugar del templo, el sumo sacerdote entraba con una cadena en su cintura y con unas campanas que tenía en su hábito, en los bordes acá. ¿Por qué? Porque cuando él entraba, nadie podía entrar, solamente él. Y el que quería entrar podía morir. Entonces, si el sumo sacerdote moría que podía morir estando en el lugar santísimo, ¿qué hacían los demás cuando notaban que pasaban 30 días y no sale? Y no suenan como los caporales, ¿no? Cuando andan suenan sus cascabeles, ¿no? Ellos también tenían cascabeles, parece que eran caporales. Entonces tenían aquí en su hábito. Entonces no suena a los cascabeles, no suena. ¿Qué hacían ellos? Jalaban la cadena. Y muchas veces sacaban muerto al sumo sacerdote de ese lugar. ¿Por qué? Porque no aguantó la presencia y la ira de Dios y murió. ¿Qué te parece? ¿Tú entrarías ahí? Así era en el pasado. Te estoy hablando de cómo eran antes las cosas. ¿Ok? Pero ¿para qué entraba el sumo sacerdote? Imagínate, ¿no? El sumo sacerdote siendo elegido, ¿no? Ni siquiera él entraba porque quería por sí mismo, sino porque se lo había ordenado Dios que él tenía que hacerlo. Pero cuando él entraba, dice que entraba para rogar a Dios en favor del pueblo. Y ahora observa la conducta del pueblo.
¿Cómo era el pueblo de Israel? Siempre idólatra, siempre Dios les decía, no se mezclen con las naciones, se mezclaban. No hagan esto y lo hacían. No traigan, no roben el botín, déjenlo ahí y se lo llevaban el botín. No traigan ídolos, destruyanlos y los guardaban y los adoraban a los ídolos. ¿Quién pagaba todo el precio de toda esa desobediencia? El sumo sacerdote. Así que muchas veces el sumo sacerdote no moría por sí mismo, sino por causa del pueblo. Y tenía que estar dispuesto a eso. ¿Se entiende? Tenía que apelar, era el representante. Todo lo que Dios tenía para con el pueblo, Él lo recibía. Él estaba a favor, Él clamaba, Él rogaba en favor del pueblo. Pero no solamente hacía eso, sino que más, dice ahí verso 1 del capítulo 5. No solamente estaba constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, sino luego dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Segunda cosa que hacía el sumo sacerdote. No solamente entraba al lugar santísimo para clamar, interceder por el pueblo, sino tenía que llevar, ¿qué cosa? Sacrificio. Tenía que llevar sacrificio. Ahora, ¿por qué? No es porque Dios era sanguinario, porque muchos pueden pensar eso en el Antiguo Testamento. A Dios le gustaba la sangre, así como los aztecas. ¿Has visto esta película Apocalipto, no ve? Donde ¡pum!, matan ahí a hombres, ¿no ve? Y su sangre tenía que derramada para que Dios no se enoje. No era por eso. Ojo, cuidado que te confundas, que pienses que eso es también la Biblia. No es así. No era por eso. ¿Sabes por qué era? Te voy a decir por qué. Porque de alguna manera el hombre tenía que entender que sus acciones y su pecaminosidad tenía una consecuencia: el derramamiento de sangre. La gravedad de lo que ha hecho el ser humano tenía que ser representado en algo para que ellos tuvieran esa mentalidad. ¿Entiendes? Tenía que ser representado, y eso era justamente el sacrificio. Entonces, cuando alguien veía morir a un cordero que estaba siendo sacrificado, estaba entendiendo, wow, cuán grande es mi pecado, que tengo que matar un cordero. Una vida tiene que perderse por causa de mi pecado. ¿Me entiendes? Y mira, no es algo tan sencillo lo que te estoy diciendo cuando tú lo ves de cerca. Claro, cuando somos un poco ajenos a la circunstancia es un poco más sencillo entenderlo, pero no cuando de repente estás cerca, y el sumo sacerdote estaba cerca. Es decir, él era el que mataba. Alguna vez, como experiencia les cuento esto, alguna vez a mí me ha tocado matar. Mi papá me solía decir, agarra al otro lado la cuerda, sabes matar gatos, ¿no? Entonces él jalaba al uno y yo jalaba al otro lado. O a veces matábamos también a sus perros, digamos, ¿no? Lamentablemente antes no había pues inyecciones, nada, y tenemos que hacer algo para matarlo, a veces ahogar al gato, etcétera. Pero hacíamos eso. ¿Alguna vez lo hiciste? ¿Qué crees que yo sentía a los 12 años cuando yo estaba matando? Es más, ahora teniendo no voy a decir mi cuánto, aún tengo sensibilidad. O sea, no es grato ver morir, ¿verdad? ¿Cómo es? A no ser que seas un asesino serial. No nos es grato ver morir. No nos es grato ver sufrir. Es más, ahora vamos con la defensa de la vida de los animales ahora. Ya no solamente los seres humanos, sino ahora de los animales también, las mascotitas, ¿no? Y todo eso. Ahora imagínate en el Antiguo Testamento, tú observando y Dios diciendo, por culpa tuya y por tus pecados tiene que haber sacrificio. Y tú miras tu casa, ¿no? Ya te toca a ti, al gato, ¿no? Al otro día otra vez Dios pidiendo sacrificio, ya, otra vez has pecado, otra vez me tienes que presentar sacrificio, ya, ¿dónde estás? A tu perro ya también. ¿No entiendes? ¿Estás entendiendo cómo era antes el perdón? No era simplemente, estoy perdonado por Dios. No,
tenía que haber sangre y vida que tenía que correr y morir para que tu pecado sea perdonado. ¿Y quién presentaba todo eso? El sumo sacerdote. Él presentaba todo eso. Así que no era simplemente que Dios perdonaba al pueblo, ya los perdono y punto. No era así. Tenía que haber justicia. Y en esa justicia tenía que haber sacrificio. ¿Se entiende? Por eso dice aquí que presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados. Verso 2 del capítulo 5. Para que se muestre, mire, qué ocasionaba o qué consecuencia traía el hecho de presentar ofrendas y sacrificios. Para que se muestre paciente Dios. O sea, ¿qué provocaba estos sacrificios? Paciencia en Dios. Ni siquiera anulaba la ira de Dios o la justicia de Dios. Es decir, todo lo que se sacrificaba no servía para eliminar totalmente tu falta o tu pecado. No servía. Lo que tenía que suceder para que realmente sea borrado era mucho más grande que eso. Y mira, te voy a dar un ejemplo ahora para que tú entiendas. Ni todas las mascotas y animales del mundo, escúchame bien, pueden borrar tu pecado. Tú preguntarías ahorita, ¿no, pastor? Si estaríamos en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, tú me dices, pastor, ¿cómo puedo borrar mi pecado? De repente, no sé, he adulterado, pastor, ¿qué puedo hacer? Ya. Pastor, voy a traer 2 corderos, no sirve. 3 voy a traer, no sirve. Ya 1,000,000 voy a traer, no sirve. Todos los animales del mundo los voy a sacrificar, no sirve. Lo único que haces cuando sacrificas, ¿qué es? Provocar paciencia en Dios. Es decir, alargar la espera de su ira, pero no la quitas. No la quitas, sino la alargas. Pero la ira sigue ahí. Y la ira de Dios en su celo de santidad te quiere consumir. ¿Se entiende? Wow, este Dios yo no lo conocía. Porque ahora no es así. Estamos hablando de lo que era antes, ¿ok? No de lo que es ahora, porque si no todos ya estaríamos consumidos, sino lo que era antes. Pero así era. Ninguna cantidad de animales servía para poder quitar el pecado. Solamente, vamos a ver eso ahorita, una persona. Amén. Entonces, solo lo que provocaba era paciencia. Y mira lo que dice aquí, verso 2, para que se muestre paciente. ¿Con quiénes? Con los ignorantes y extraviados. Así los llama al pueblo de Israel. Ignorantes y extraviados. Puesto que él también, mira, quien entra, el sumo sacerdote, él también está rodeado ¿de qué? De debilidad. Verso 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados de sí mismo, como también por los del pueblo. Entonces el sumo sacerdote terrenal que entraba al lugar santísimo, no solamente entraba por los pecados del pueblo, sino también por sus pecados. A nosotros nos gusta recibir lo que nos corresponde, ¿no? Yo siempre, a veces uno cuando es hijo o cuando está en la familia dice, no, papi, a mí castígame por mis cosas, no me castigues por mi hermano. Nos gusta eso, recibir. Pero mira el sumo sacerdote, que él tenía que pensar en el pecado del pueblo y en su propio pecado. Y a veces Dios, de repente, la presencia y el celo de la santidad de Dios lo consumía, no siempre por el pecado del pueblo, sino por su propio pecado. Así que estaba atormentado no solamente por el pecado del pueblo, sino por su propio pecado. ¿Y cómo entraba él? Con debilidad. Cuando tú haces algo y sabes que eres el actor, ¿cómo entras? ¿Cómo va el hijo que ha hecho una infracción ante su padre? Sí, papi, castígame, ¿no? ¿O entra realmente así con temor? ¿Cómo vas ante la justicia cuando sabes que de repente no se has herido una persona? ¿Cómo vas? Por eso la gente se desmaya ante un juicio penal. Muchas personas, porque tienen temor
No van con confianza, no van con miedo. Así era, dile al que está a tu lado, así era en el pasado acercarse a Dios. Así era acercarse a Dios. ¿Cuántos quieren vivir en el Antiguo Testamento? Así era antes acercarse a Dios. Terrible, ¿no? Por eso digo, es bueno mirar atrás para que valoremos lo que tenemos hoy. Amén. Versículo 4 del capítulo 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces aquí está especificando que no había elección democrática, sino que era una elección que Dios hacía desde el llamamiento a Aarón y toda su descendencia. Y en la época de Jesucristo, por si acaso, había un sumo sacerdote terrenal. ¿Quién era el sumo sacerdote terrenal? ¿No sabes o no? Caifás. En la época cuando Jesús llega, había un templo y se seguía presentando sacrificios y ofrendas. Se seguía practicando la ley ceremonial. Ahora vamos a ver esto de Juan 1:29. Mira. Juan 1:29, ¿qué dice aquí? Mira. Al siguiente día vio Juan, está hablando de Juan el Bautista, el que estaba bautizando, y dice que venía a él, dice, y dijo, he aquí. O sea, Juan el Bautista está bautizando en la orilla del río y empieza a hablarles a ellos diciéndoles, arrepiéntase porque el reino de Dios está cerca. Y les dice, hay uno que mayor que yo que va a venir. Y en ese instante aparece ¿quién? Jesucristo. Y cuando Juan mira a Jesucristo, no lo mira a él como una persona, como un profeta o como un sacerdote, no, sino hay un enfoque, hay una cuestión profética aquí de cómo mira Juan. Y como dice aquí la palabra, dice, él dijo lo siguiente, dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, ¿cómo lo mira? Como el Cordero de Dios. ¿Para qué se utilizaban los corderos? Para el sacrificio, para que el pueblo, como hemos dicho, ¿no? Terrenalmente, para que el pueblo pueda lograr que Dios tenga paciencia con su pecado, que no quitaba su pecado. Y Juan está mirando a Jesús y dice, wow, este va a ser el cordero. Pero es un cordero diferente a los corderos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice aquí, es el cordero, he aquí el cordero de Dios. ¿Qué cosa? Que quita, diga al que está atrás, quita. Que quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas lo que te dije cómo era antes? Toda la cantidad de animales no pueden quitar tu pecado, no pueden. Pero aquí Juan dice, hay uno que puede. Y que es un cordero que puede quitar tu pecado. ¿Quién? Jesucristo. Puede quitar tu pecado. Entonces, mira, te voy a decir algo práctico esta mañana. Yo no sé si sigues luchando con tu pasado, pero desde el momento que yo he creído en el Señor, yo he entendido esta verdad, que el Señor, ¿qué ha hecho? Ha quitado de mí. Lo ha quitado, así que no tengo por qué atormentarme o autoculparme de las cosas malas que yo hice en el pasado, porque el Señor lo ha quitado. ¿Cómo vives tú? Yo he visto creyentes que no creen esto. He visto cristianos que todavía siguen, no, hay esto y esto, mi pecado, por mi pecado. Ya antes se flagelaban incluso, ¿no? ¿No ve? En la Edad Media. Ya no necesitas hacer eso. Necesitas creer en la obra de Jesucristo que ha quitado. Así que Jesucristo, cuando entra al lugar santísimo, que lo vamos a ver más adelante, cuando Él entra al lugar santísimo, no entra para obtener paciencia en Dios.
Él quita el pecado del mundo. Amén. Él quita. Y cuando Juan dice que Él es el Cordero, se está refiriendo a su propia muerte. Así que el sumo sacerdote entraba con su Cordero, ¿no ve? Para matarlo. Jesús entró con su propia vida para entregarla en sacrificio. Pero ¿qué más tenemos que saber? Vamos a Hebreos 4, 14 al 16. Por eso dice aquí, verso 14 y 16 de capítulo 4, por tanto, mira, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, aquí el sumo sacerdote no es terrenal porque no entró al templo. Jesús, cuando ofreció su cuerpo en sacrificio, no lo hizo en el lugar santísimo, no lo hizo ahí, donde todos los sumos sacerdotes terrenales lo hacían. ¿Por qué? Porque Él no es un sumo sacerdote terrenal, sino Él es un sumo sacerdote celestial. Así que Él entró a la mismísima presencia del Padre. Y no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sabes que el lugar santísimo contenía una porción de la santidad, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios? Una porción. Pero la presencia misma de Dios, ni siquiera ningún hombre lo ha sentido o lo ha visto o ha estado delante de Él. Si la Biblia dice que Dios sostiene el universo en su mano, imagínate el universo que representa para nosotros. ¿Y qué somos nosotros en el universo? Si Dios lo sostiene en su mano, entonces imagínate la gloria que tiene Dios. ¿Y qué hace Jesucristo? Entra a esa gloria, entra a esa presencia, traspasa los cielos como sumo sacerdote. Y dice así Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús se ha hecho hombre. ¿Se ha hecho hombre para qué? Para entrar al lugar santísimo, no de la tierra, sino del cielo, de los lugares celestiales, de la presencia de Dios, a favor de nosotros, no en nuestra contra, sino a favor de nosotros ha entrado a ese lugar y se ha ofrecido como sacrificio de juicio para quitar y anular todos nuestros pecados. ¿Ahora entiendes por qué murió? O sea, para eso. Siendo hombre, no siendo Dios, porque uno a cualquier Dios se mataría y luego se pondría la vida. No, siendo hombre. Hemos hablado acerca de Jesús 100% hombre. Siendo hombre y entendiendo nuestra debilidad, Él entró al lugar, traspasó los cielos, entró al lugar santísimo y se ofreció. Pero a diferencia de los sumos sacerdotes terrenales, ¿qué dice aquí? Verso 15 al final, pero sin pecado. ¿Te acuerdan cómo era antes? Los sumos sacerdotes entraban no solo por el pecado del pueblo, sino por su propio pecado. Así que estaba forzado a entrar el sumo sacerdote, pero no Jesús. Si Él quería, no entraba. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. ¿Qué iba a ofrecer por sí mismo? Nada, porque no tenía pecado. Así que Jesús entró al lugar santísimo del cielo por nosotros. No por Él, sino por nosotros. Dile al que está a tu lado, por ti entró, dile. No fue por su causa, fue por ti. Y por eso justamente dice el autor de los Hebreos 3 cosas que quiero resaltar, que tal vez puedes resaltar ahí en estos versículos del 14 al 16. Primero, retengamos. Dile al que está atrás, retengamos. Segundo, acerquémonos, verso 16. Dile al que está atrás, acerquémonos. Y tercero,
El verso 16 dice, entremos confiadamente. Dile al que está atrás, confiadamente. Esas tres cosas han cambiado en el Antiguo Testamento. Gracias a Jesucristo que ha entrado al lugar santísimo. Ahora nosotros, escúchame bien, época 2022. Ahora nosotros ya no necesitamos entrar al templo terrenal. ¿Saben? Algo que a mí me asombra y que yo estoy muy agradecido porque el Señor en algún momento me ha consolado. Hace unos años atrás, antes de la pandemia, yo tuve esa oportunidad de poder viajar a Israel junto a los pastores, ¿se acuerdan? ¿No? Rainer y todos los que son de Kairos viajaron a Israel. ¿Te gustaría ir a Israel? A mí me gustaría ir, conocer los lugares donde Jesús se bautizó, por ejemplo, donde sanó, donde multiplicó los panes, el donde lloró, Getsemaní. Me gustaría conocerlo. Pero en esa época yo no tenía plata. Me acuerdo que costaba alrededor de $500 a $700 todo el viaje que iban a hacer. Yo no tenía dinero. Y yo en mi corazón me entristecí por esa realidad. Pero sabes, Dios habló a mi vida y me hizo entender algo. Yo estaba más pensando en Israel como un lugar, qué diferente será, voy a estar en la presencia de Dios, el ambiente debe ser distinto, ¿no? Y Dios debe estar ahí. ¿Sabes qué me dijo el Señor? No. Porque desde el momento que ha muerto Cristo, la presencia de Dios está en todo lugar. No necesitas ir. Imagínate si hoy en día fuera como en el Antiguo Testamento. Tú tendrías que viajar hasta Israel para que Dios te perdone tus pecados. Te costaría dinero. Es más, no podías ni entrar al lugar santísimo. Tenías que quedarte en el atrio exterior esperando a ver que el sumo sacerdote viva y salga y te diga estás perdonado. Así tendría que ser. Pero no es así ahora. Y eso es lo que Jesús le dijo a esta mujer samaritana. Llegará el día y la hora donde los verdaderos adoradores no dirán aquí o allí vamos a adorar, sino donde estén. La presencia de Dios va a estar en medio de ellos. ¿Qué dice Jesús? Donde estén reunidos 1 o 2 en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Así que no necesitas ir a Israel para hacerte más espiritual, para que la unción de Dios se derrame y voy a volver con más poder de Israel. No necesitas. Tu cuarto puede convertirse en lugar de la presencia de Dios. Un autobús, un cementerio donde hay muertos puede darte vida. La cuestión está aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando nosotros entendemos de verdad que Jesús ha roto el velo. Cuando Jesús murió, ¿sabes qué ocurrió? Ese lugar santísimo quedó inhabilitado. El velo que cubría entre el lugar santo y santísimo se rasgó. Se rasgó, se rompió. Y los sumos sacerdotes se asustaron y dijo, ¿qué ha pasado aquí? Y todos miraron hacia adentro, ¿no? Porque ya estaba todo vacío, no había nada. ¿Y qué hicieron ellos? Lo bordaron y todo lo refaccionaron y querían seguir entrando al lugar santísimo. Pues ¿sabes qué pasaba? No pasaba ya nada. ¿Qué hizo Dios en el año 70 después de Cristo? Destruyó el templo. ¿Por qué? Porque ya no lo necesita. La Biblia dice que todo lo que era el Antiguo Testamento era una sombra de lo verdadero. Hoy vivimos en lo verdadero. Lo que se vivía en el Antiguo Testamento era la sombra. Y hoy podemos gozar de perdón absoluto, total. Podemos gozar, dice la siguiente palabra que dice acá, no solo dice retengamos, sino dice que confiadamente podemos entrar, no como el sumo sacerdote entraba temblando por su pecado. Ay, Dios me va a consumir, la ira de Dios me va a consumir. Lee Romanos, habla mucho de la ira de Dios. Dice que en Cristo la ira de Dios ha sido quitada. Así que ya no hay ira para ti si estás en Cristo. Si no estás, sigue la ira. Si estás en Cristo ya no hay ira. Puedes entrar. ¿Qué dice? Confiadamente.
mente. Y cada vez que tú oras, cada vez que tú estás en comunión con Dios, tú no entras al templo, tú entras al cielo. Yo no sé si estás consciente de eso, pero entras al cielo. Ya no entramos en templos hechos por manos. Por eso nos invita el verso 16 y nos dice, acerquémonos. Cuán difícil era antes acercarse a Dios, pero cuán fácil es hoy en día. Y yo te hago una pregunta, siendo así de fácil, ¿te acercas a Dios? ¿Cuántas veces de repente Dios ha intentado atraerte a ti para que tú realmente puedas tener un tiempo de comunión con Él, para que tú hables? ¿Lo haces? Esa es una pregunta clave. Hoy podemos hacerlo. La cuestión ya no está en que podemos o no podemos, es si queremos hacerlo. Esa es la cuestión. Y muchas veces no está, porque el mundo es tan distractivo, discúlpame, pero no hay tiempo para orar. Tengo que trabajar, tengo que ver mi celular, tengo que estar atento al Facebook, tengo que estar atento a mis cosas. Y no tienes tiempo de entrar a la presencia de Dios. Pero te cuento algo, que cuando vuelva Jesucristo, el arca se va a cerrar. ¿Qué significa eso? Significa que el entrar a la presencia de Dios va a terminar. La puerta que está abierta ahora para que tú entres a la presencia de Dios se va a cerrar. Y nadie más va a poder entrar. Claro, ahí realmente cuando vemos que la puerta se cierra, de repente nos alborotamos. ¡Ay, ahora quiero entrar! Hoy es el momento. Ahora es el tiempo de aprovechar, de empezar a tener esa conciencia, de decir, wow, qué privilegio, hoy puedo entrar a la presencia de Dios. Ya no como antes, tengo libertad, puedo hacerlo donde yo quiera. Y ahí está Dios conmigo, en mi cuarto, en mi patio, en una plaza, en un parque, esté en Argentina o en Bolivia, esté en la China, en la Antártida, está debajo del mar o esté arriba en un avión, no importa. Puedo entrar a la presencia de Dios. Y un día eso se va a volver literal, porque Dios va a venir, Jesús va a volver para introducirnos a todos nosotros al cielo. Ponte de pie. En el pasado, los sumos sacerdotes entraban con temor y miedo porque pensaban que iban a recibir castigo, muerte. Pero el verso 16 de Hebreos 4 dice que ahora entramos para hallar dos cosas. Dice, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ya no entramos para ser condenados ni castigados. Entramos ¿para qué? Para hallar gracia y misericordia. Y yo te voy a dar un concepto de estas dos cosas que me gustaría que tú lo memorices. ¿Sabes qué significa misericordia? Misericordia es no obtener lo que mereces. Cuando tú entras a la presencia de Dios, no entras para recibir lo que mereces, porque si Dios te da lo que mereces, estás chao. Antes era así, ahora ya no en Cristo. Tú ya no entras para recibir lo que mereces. Eso es misericordia. ¿Y sabes lo que es gracia? Gracia es entrar para obtener lo que no mereces. En Cristo, cuando tú entras a la presencia de Dios, lo que Dios te da es lo que no mereces, pero te lo da. ¿Qué te da? Perdón, justificación, bendición, su favor, su protección, su amor. ¿Te lo da porque lo mereces? No. Te lo da porque no lo mereces, pero te lo da en Cristo. Eso es gracia. Eso es gracia. Por eso tenemos que entrar confiadamente. Amén. Y ya no con temor ni miedo, sino confiadamente, porque vamos a alcanzar gracia y misericordia. ¿Qué está haciendo ahorita Jesucristo por ti y por mí?
Él sigue siendo sumo sacerdote. Porque Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios. Y mira lo que luego dice: viviendo siempre, ¿para qué? Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está intercediendo por ti hasta que vuelva. Él está orando por ti todo el tiempo. Señor, perdona su incredulidad, perdona su dejadez. Señor, perdona que no está orando. Señor, perdona que no está diezmando. Señor, perdona que está mintiendo. Perdona que está haciendo tal cosa. Y Dios lo perdona. Dios lo perdona. Hay dos cosas que tú tienes que decidir ahora: o te quedas en el pasado o entras a lo que Cristo realmente ha logrado por ti. Amén. Por eso la Biblia nos invita a creer en Jesús, a seguirle a Jesús, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Oremos. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor. Haznos entender el privilegio que hoy tenemos. Toca nuestra boca para poder hablar, porque a veces nos quedamos en silencio. Teniendo ese privilegio de poder hablar contigo, nos quedamos quietos. Cambia nuestro corazón, porque muchas veces cuando estamos orando a ti, lo hacemos con temor, con miedo, pensando que nos vas a consumir. Cuando en Cristo podemos entrar confiadamente, porque sabemos que vamos a hallar gracia y misericordia. Déjanos vivir la vida sabiendo que tú has quitado nuestro pecado, que tú has sido ese cordero, ese sacrificio que ha quitado nuestro pecado y lo ha hecho de manera permanente, total. Ya no necesitamos atormentarnos ni condenarnos por nuestros pecados, porque tú ya no nos condenas, porque tú has quitado nuestros pecados. Abre nuestros ojos, Señor. Danos entendimiento de eso. Muéstranos lo dichoso que somos y que realmente a partir de ahora podamos entrar confiadamente, Señor, en el lugar donde estemos. Podemos hablar contigo, podemos mantener esa comunión fluida y escuchar tu voz, escuchar tu respuesta.